Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La crisis política en Venezuela ahora ha pasado y se ha extrapolado del escenario de la calle, que aún se mantiene viva pero no con la misma fuerza que cuando iniciaron las protestas el 3 de abril del presente año, y ahora se mantiene en un plano de lucha meramente institucional. Así lo califican expertos y analistas políticos, porque aseguran que lo que sucede en Venezuela es un enfrentamiento claro y evidente entre poderes que han sido anulados de facto por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Tal es el caso de la Asamblea Nacional, anulada de facto por el Tribunal Supremo de Justicia, y ahora por la Asamblea Nacional Constituyente, que decidió instalarse en el hemiciclo protocolar o el salón protocolar de la Asamblea Nacional. Sesionó en su primera ronda en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo, justo al frente del hemiciclo, ubicado también en el Palacio Federal Legislativo, y ahora el lunes 2 de agosto decidieron trasladarse e instalarse en el hemiciclo protocolar donde sesiona la Asamblea Nacional y donde ha sesionado históricamente, incluso cuando anteriormente se llamaba Congreso de Venezuela, con el antiguo Senado bicameral. Ahora está sesionando en el hemiciclo protocolar donde ha sesionado desde el 5 de enero de 2016 la Asamblea Nacional de mayoría absoluta opositora. Esto tras denuncias de que Darío Vivas, Delcy Rodríguez, junto con el coronel Lugo, a cargo de la custodia de la Guardia Nacional de la Asamblea Nacional, de la estructura del edificio de la Asamblea Nacional, y estos diputados, miembros de la Asamblea Constituyente, miembros del oficialismo, chavistas radicales, irrumpieron y violentaron la cerradura de las puertas en la entrada del hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional para, en horas de la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, según denuncian diputados opositores de la Asamblea Nacional, irrumpieron para acomodar y hacer los preparativos logísticos en el salón protocolar para esta sesión del 8 de agosto que ha tenido lugar y que sin duda alguna ha generado polémica. Ahora la constituyente y el chavismo se apoderó de la Asamblea Nacional, del hemiciclo protocolar, y la oposición no realiza acción alguna, se mantiene pasiva. Aún así, ha convocado a marchas, ha convocado a protestas, ha convocado a un trancazo nacional, estrategia que ya no es bien vista, ni siquiera por la propia oposición social venezolana. Esto en un escenario en el que la oposición al parecer ya está fraguando un consenso para ir y participar en las próximas elecciones regionales a celebrarse el 10 de diciembre. Esto en medio de críticas. El primero en pronunciarse y afirmar su candidatura y también la participación de su partido, Acción Democrática, en estas elecciones regionales fue el diputado opositor, expresidente de la Asamblea Nacional, de larga trayectoria política en Venezuela, Henry Ramos Alup. Luego, de alguna manera trató de hacer un bosquejo insinuando que podría participar en las regionales el dirigente opositor Freddy Guevara, quien ha asegurado que hemos llegado, y cito, a la conclusión y al consenso de que la salida a esta crisis es electoral. Con esto la oposición deja ver que va a participar en unas elecciones regionales con respecto a las que tiene estimado que si no participa, el Consejo Nacional Electoral las llevará a cabo, pero si participa no las llevaría a cabo. Esto para tratar de garantizar que no van, como han afirmado dirigentes opositores, a regalarle gobernaciones al gobierno, al oficialismo, al chavismo, que solamente controla aproximadamente, de acuerdo a las cifras de participación y proyecciones de las próximas elecciones regionales, solamente podría llegar a controlar y a tener unas 3 gobernaciones. Actualmente controla unas 21 gobernaciones, pero con estas elecciones podría perder esas 21 y controlar solamente 3, y el resto serían de oposición al gobierno. Según recientes encuestas, solamente controlaría gobernaciones el PSV en los estados Guárico, en Vargas y en Apure. En el resto de las entidades, incluyendo el estado Barinas, de donde
o era oriundo de donde nació el llamado líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, expresidente venezolano, también la controlaría la oposición. Por lo tanto, ante este escenario, el gobierno, el oficialismo no se arriesga a tener que pasar por tan alto costo político, y se ha dado un sorpresivo anuncio, sorpresivo por la polémica que genera, pero no para la oposición, porque acusa al CNE de fraude, y es que precisamente el Consejo Nacional Electoral prohibió a la Mesa de la Unidad Democrática participar en las elecciones regionales en 7 estados, es decir, postular candidatos en 7 estados del país. La inscripción de las candidaturas será el 8 y el 9 de agosto, en estos 2 días, según anunció el Consejo Nacional Electoral, y reseña el diario El Nacional que el CNE anunció la lista de partidos políticos que podrán inscribirse en las elecciones regionales previstas para el 10 de diciembre. Adelantó que no permitirá presentarse a la Mesa de la Unidad Democrática en 7 de los 23 estados del país, pero no le permite a la MUT presentarse como partido. Recordemos que la MUT es una coalición de partidos de oposición y no le permite presentarse o presentar un candidato único como partido, a pesar de que sea una coalición de partidos, pero como partido en general. Aún así, según la afirma el periodista especializado en temas electorales, a pesar de esta prohibición, esta en 7 estados es para la MUT como partido. Sin embargo, allí en esos estados donde se le prohibió a la MUT participar como partido, sí podrán postular candidatos los partidos opositores: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Avanzada Progresista. Esto según el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, quien también asegura que esta prohibición a la MUT de participar y postular candidatos en estos 7 estados es debido a la investigación que se inició hace 9 meses y 14 días, tras la cual 7 jueces penales, no electorales, pero 3 tribunales penales fueron los que lo anularon, decidieron precisamente suspender y anular el referendo revocatorio impulsado por la oposición contra el presidente Nicolás Maduro por un supuesto fraude en la recolección de firmas. Al día de hoy, 8 de agosto de 2017, aún se buscan las pruebas. 9 meses y 14 días después no ha habido pruebas, aunque el CNE aseguró en ese momento que hubo fraude. Las pruebas aún no están presentes, y sin pruebas, sin medios probatorios o elementos de convicción, estos tribunales penales, 3 tribunales penales y no electorales, porque es competencia de un tribunal electoral anular actos electorales por delitos electorales, no de un tribunal penal, decidieron suspender el referendo revocatorio. Y por esa investigación, presuntamente, según la afirma el CNE, es que decidieron prohibirle a la MUT, como partidos, a la MUT, postular candidatos en estos 7 estados. En el caso de la organización con fines políticos MUT, esta deberá abstenerse de inscribir candidaturas en Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo, en cumplimiento de decisiones acordadas por juzgados de esos estados relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado. Se lee en una nota de prensa del CNE publicada por el ente electoral. Precisamente en esos estados, Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo, son los de mayor tendencia opositora en Venezuela. Son en esos estados donde el CNE asegura que hubo fraude en la recolección de firmas para el referendo revocatorio, pero solamente 3 tribunales penales de esos 7 estados, precisamente en los estados Apure, Vargas y Carabobo, se decidió anular el referendo revocatorio por sentencia penal y no sentencia de un tribunal electoral, ya que al ser un acto electoral el CNE le imputaba o acusaba a la oposición por intermediación del gobierno, por recursos presentados por el chavismo, de delitos electorales, pero fue anulado como un delito penal. Por lo tanto, allí hubo esa contradicción jurídica, según afirman expertos. La inscripción de candidatos para las gobernaciones será entre el 8 y el 9 de agosto. Aún así, pese a la inminencia de las inscripciones, los partidos de la MUT, algunos de los cuales sí se permite por separado presentarse en todos los estados, no han ofrecido hasta ahora una oposición unitaria sobre si participarán, aunque el pronunciamiento más claro hasta ahora ha sido el de Acción Democrática, por medio de su diputado y expresidente del Parlamento Henry Ramos Alup, y también de alguna manera insinuándolo Freddy Guevara. Pero en el otro extremo hay dirigentes opositores que se muestran reacios
y renuentes a participar en estas elecciones regionales, como lo son la coordinadora del partido 20 Venezuela, María Corina Machado, quien descartó inscribirse en estas elecciones y está en férrea oposición a lo que ella califica como dictadura. También no se postulará el partido Alianza Bravo Pueblo, ABP, partido del exalcalde metropolitano de Caracas y preso político desde 2015, Antonio Ledesma. Ambos partidos no están incluidos en la lista de organizaciones aprobadas por el CNE para las elecciones de diciembre, no son reconocidos por el CNE, son calificados de ilegales por el CNE y sorpresivamente fue incluido como partido a pesar de que casi es anulado y declarado ilegal el partido COPEI, extinto por lo menos en apoyo político mayoritario como lo era en el pasado en la política venezolana. Aún así hay partidos que fueron o que superaron, mejor dicho, la fase de validación que inició el Consejo Nacional Electoral hace unos meses por presunta renovación de las nóminas y de calificar a esos partidos como legales porque debían renovar nóminas que según el CNE estaban vencidas y según los lapsos procesales del Consejo Nacional Electoral. Aún así esto ha generado repercusión, ha generado división en la oposición, ha generado también confusión en la gente que se encuentra dudosa con respecto a si participar o no, porque según lo afirma la opinión pública venezolana, el hecho de que la oposición decida participar en estas elecciones regionales significa legitimar a un CNE que, al ser acusado de fraude por el 80% de los venezolanos tras las elecciones de la constituyente, donde aseguró que hubo 8 millones de votos a favor de este proceso, más de 8 millones, denunciado como manipulado por la empresa encargada de suministrarle el equipo tecnológico electoral al CNE, Smartmatic, y según encuestadoras independientes como Datencorp, Delfos Data Analysis y Torino Capital, un rango de 2 millones a 4 millones, con un promedio oscilante de 3.6 millones de votos, habría sido la participación real. Aún así, a pesar de estas denuncias, se califica de que si la oposición participa está legitimando un CNE fraudulento y que al ser la constituyente o al haber sido sus resultados fraudulentos, entonces sería así el proceso de las elecciones a las gobernaciones, a las elecciones regionales también sería fraudulento. Es la crítica que se le hace a la oposición y por lo cual no se ha mostrado en un consenso claro sobre si participar o no en las elecciones regionales. Esto en un contexto en el que la oposición sigue apelando a la misma agenda, no cambia la estrategia, apela a los llamados trancazos, que por cierto, como forma de protesta, reciben el apoyo de apenas un 1,4% de los ciudadanos. Y otras opciones de protestas tienen mejor aceptación según estudios de la encuestadora privada Data Analysis. Pero, según un estudio del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, previo al mes de mayo, solo 42% de los venezolanos avalaban que se trancaran calles como forma de protesta, pero actualmente de ese 42% bajó a 1,4%, es decir que antes de mayo, cuando apenas iniciaban las protestas, 42% de los venezolanos, casi la mitad de la población, apoyaba estas trancas como forma de protesta y actualmente solo 1,4% la apoya debido a que no ha generado resultados tangibles, porque aún así se llevaron a cabo las elecciones a la Asamblea Constituyente, se instaló, la represión no ha cesado, aumenta la cifra de muertos con 123 muertos, cifra no oficial, extraoficial 150 muertos, más de 3.600 detenidos, más de 1.600 heridos, 540 presos políticos, más de 300 personas juzgadas, civiles juzgados en tribunales militares. Pero según otro estudio de Data Analysis del mes de junio, indicó que 71% de los ciudadanos está nada o poco dispuestos a participar en trancas de calles, es decir, que 71% está para nada dispuesto a trancar las calles del país como forma de protesta. Solo 1,4% de la población lo apoya, 42% antes lo apoyaba. Esto ahora tiene un rechazo de más del 70%, según la encuestadora de Data Analysis y el Centro de Estudios Políticos de la UCAP, según encuestas de Data Analysis y según reporta el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez. Por lo tanto, la oposición no cambia la estrategia, ahora que está siendo de alguna manera criticada, que está perdiendo de alguna manera legitimidad y apoyo por parte de una masa social que le dio
ese voto de confianza para una agenda política en la que de alguna manera tras el plebiscito trataba de configurar una estrategia que no se ha gestado, porque no se ha respetado la Constitución, la Fuerza Armada no lo ha hecho, el gobierno de transición nacional no se ha instaurado, la Asamblea Constituyente, a pesar de que fue rechazada por 7.600.000 venezolanos, aún así fue electa, supuestamente, y fue instalada. Por lo tanto, la oposición ha perdido confianza, según afirman expertos. Según el periodista en temas electorales Eugenio Martínez, de 59 partidos que intentaron mantener la legalidad con este proceso del CNE con el que debían los partidos a renovar sus nóminas, solo 17 lo lograron. Y quedan ilegalizados partidos históricos como LCR, Proyecto Venezuela, Convergencia, ya no existen para el CNE en el argot político venezolano. Solo 17 partidos de 59 en Venezuela podrán participar en estas elecciones regionales, y a la coalición opositora de mayor trascendencia en el país se le prohibirá participar en los 7 estados de mayor tendencia opositora. Por lo tanto, hay irregularidades en torno a unas elecciones regionales que, según encuestas, aunque la oposición la tiene ganada según las proyecciones, esto puede configurar de alguna manera ciertos amaños que le den tintes fraudulentos a estas elecciones, como sucedió con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Con críticas a la oposición, no hay acuerdo sobre si va a participar o no, sin cambiar la estrategia, y aún así el gobierno se mantiene inestable, pero con la línea recta en su estrategia política. Así se encuentra el escenario político en Venezuela.